Jesús nos salva de la religión. Amén. Amén. Jesús nos salva de la religión. Bueno, cuando se inventaron los carros, ¿sí? Tengo una fotografía del primer carro que se trajo a Colombia, según dicen las malas lenguas, a la ciudad de Medellín. Ahí está. Algunos lo recuerdan, no mentiras, porque lo vieron en vivo, no mentiras. Si recuerdan, cuando se inventó el carro, se inventó como un medio para llegar más rápido entre un punto de distancia y otro. Antes eran los caballos, las trochas y toda esa situación. De hecho, cuando se inventó el carro se decía que no sabían si los seres humanos podían aguantar la velocidad de 40 kilómetros por hora. Decían eso, ¿verdad? Porque de pronto le daba vértigo o algo así. O no le da vértigo a ir a menos de 50 en la autopista ahora. Entonces, el carro se inventó como un medio para cubrir trayectos más rápido. Qué bueno que la tecnología nos haya llevado hasta ese punto, ¿sí o no? Que podemos estar más cerca de un lugar de otro. Lo que tomaba días, ahora pasaba a tomar algunas horas. Y a medida que ha avanzado el tiempo, pues es menos cantidad de tiempo, salvo que tengas un exceso de carros. Siguiente foto, por favor. ¿Qué pasa si tenemos ya no solamente un carro, sino muchos carros? Bogotá, nuestra hermosa ciudad, en promedio, lo cual quiere decir que hay personas que pasan más tiempo, cada día, una persona en promedio, según los últimos estudios, pasa entre 2 horas y media y 3 horas en trancón por día. Y algunos dicen, ojalá fueran solo 2 horas. Interesante, ¿no es cierto? Que algo que es bueno, que es valioso, cuando va al exceso, hay veces a uno le rinde más caminando. ¿Sí o no? Yo vivo por aquí cerca, a veces me demoro 20, 25 minutos caminando desde mi casa hasta acá. Sáqueme aquí un domingo a la 1 de la tarde cuando hay ciclovía llena, me puedo demorar 1 hora hasta mi casa en carro. Muy bien, las redes sociales. Cuando se inventaban las redes sociales, ¿cuál era la idea? Ser redes sociales, o sea, que nos ayudaban a conectarnos con la gente. Y ustedes recuerdan cuando había un Facebook y dieron ese paso hacia el futuro. ¡Ay, vea! Aquí está Adelita, la amiga con la que me gradué. Agregar amigos. Y Adelita podía vivir en Australia y ustedes mágicamente podían volver a tener contacto con gente que no veían hace años. Es increíble lo que las redes sociales nos han dado, poder conectarnos con personas instantánea y gratuitamente al otro lado del planeta. Para muchos de nosotros era un sueño cuando teníamos esas llamadas tipo walkie-talkie con los tíos que viven en los Estados Unidos hace unos años. ¿Se acuerdan que cada minuto era como $1,000? Que uno llamaba y eso se demoraba como 10 minutos y ya se descuadraba del mercado. Ahora gratuitamente uno se puede conectar con personas al otro lado del mundo. Y no solamente cientos, miles, millones de personas. Pero ¿qué pasa cuando estas redes nos absorben tanto? Estos aparaticos que tenemos aquí dentro de nosotros nos absorben. Siguiente. Una foto que se repite con mucha frecuencia. Y los jóvenes toman la foto a la abuelita para subirla a las redes diciendo aquí compartiendo el cumpleaños número 123 de mi abuelita. Bueno, 123 no, 120 de mi abuelita y suben la foto a las redes sociales. ¿Y qué siguen haciendo el resto de la comida? En Londres hay jóvenes que se citan para chatear. A ustedes les parece ridículo, pero según las normas de la psiquiatría hoy en día se ha catalogado una nueva enfermedad que se llama la nomofobia. Es la incapacidad de estar lejos de aparatos tecnológicos, es la ansiedad que siente la gente, ese pequeño infarto que ustedes sienten cuando, ¡ay, el celular! Nomofobia, algo tan bueno. ¿Quién de nosotros hubiera podido imaginar que podíamos ver a personas en vivo y en directo gratis al otro lado del planeta? No solo llamarlas, sino verlas en vivo y en directo. Pero cuando hay un exceso de
nos aísla. Esta es la generación que más seguidores tiene, más amigos tiene en las redes sociales, y al mismo tiempo es la generación que se siente más. Algo tan bueno, tan valioso, como es transformado en algo tan nocivo. Cuando la fe judía entró en la historia de la humanidad, los seres humanos creían, ustedes tienen que ir hasta el Antiguo Testamento, los seres humanos creían que debían aplacar a los dioses y nunca sabían cómo estaban con los dioses, y por eso ofrecían sacrificios cada vez de cosas más preciadas. Ya no era suficiente las cosechas, entonces ofrecían animales. Ya no era suficiente los animales, entonces estaban dispuestos a matar a sus propios hijos, porque nunca sabían cómo iban a reaccionar los dioses. ¿Será que nos van a mandar lluvia? ¿Será que nos van a mandar una sequía? Entonces, cuando irrumpe la fe judía, Dios dice, ¿saben qué? Esta es la forma como vamos a estar en paz. Simplemente hagan esto, ofrezcan esto y estamos bien. Ay, qué alivio, ¿sí o no? Que sepamos que podemos acercarnos a Dios y Dios no va a estar airado con nosotros, sino que va a estar bien. Pero ¿qué pasa cuando algo tan bueno, tan hermoso, tan bello, el principio que se esconde detrás de la realidad judía es que alguien, algo, un cordero tomaba mi lugar? Yo merecía la muerte, pero ese alguien tomó mi lugar. Algo tan precioso, lo distorsionamos. Hoy que empezamos a recordar lo que es la Semana Santa, ustedes se acuerdan que este domingo Jesús entra en Jerusalén y la gente lo recibe cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero que reflexionemos sobre la escena de lo que pasó justo después de eso. Jesús se baja del burro y esto es lo primero que hace. Dice así el texto: llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Tremendo sermón, ¿sí o no? Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Esta palabra que nosotros tenemos como templo, porque a veces pensamos, y las películas de Semana Santa no ayudan mucho, porque dan la idea que Jesús como que tenía mucha rabia con la gente. ¿Por qué? Porque estaban vendiendo afuera del templo. Eso no es lo que dice el texto, ¿vale? Aquí tiene una réplica a escala, obviamente, porque ahí ven que hay gente caminando, entonces no es así de grande. Esta es una réplica a escala de cómo era el templo de Herodes. Entonces, se usan distintos conceptos porque el templo es como círculos concéntricos, ¿está bien? Entonces, en el centro estaba el lugar santísimo. A ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez cada año. Nadie más, ¿sí? Nadie más, no es que tú eras el lugar santísimo, no había. Solamente el sumo sacerdote una vez cada año. Después, en el círculo un poquito más amplio, estaban los sacerdotes cuando oficiaban. Ustedes se acuerdan de todos los elementos que hay dentro, el pan de la propiciación y todas estas cosas. Después, en el siguiente círculo podían entrar los judíos de nacimiento. Quienes eran judíos de nacimiento, entonces podían estar ahí lo más cerquita. Pero el círculo más amplio era para los que denominaban prosélitos, es decir, personas que por nacimiento no eran judías, pero habían abrazado la fe judía. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Entonces, ¿dónde estaban vendiendo los mercaderes? A veces pensamos que eran las afueras del templo, pero no es así. La palabra que se usa en el griego es que en todo este patio, que era especialmente para los prosélitos, ellos tenían puesto el negocio. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina? Hay momentos que uno quiere paz, ¿sí o no? Que uno quiere tranquilidad, que uno quiere un momento concentrarse en el Señor. Como cuando uno está en Cartagena y quiere ver las playas, disfrutar del bello aire, y llega alguien: ajá, cachaco, a 10 barritas la cerveza. Y pasa otro, y otro, y otro. Imagínense eso en un templo, uno queriendo estar con el Señor y la paloma, lleve la paloma, paloma mil, a mil la paloma. Y esto es lo interesante, porque dice que volcó las mesas de quienes vendían palomas.
Según las leyes de Levítico, cuando una persona quería llevar una ofrenda, también se tenía en cuenta su situación económica. Si tú tenías mucho dinero, podías llevar, no sé, una vaca, una cabra o algo por el estilo. Si estabas en una situación un poquito media, entonces podías llevar una oveja. Pero ¿qué podían llevar las personas más pobres? Unas palomas. ¿Se acuerdan que llevaron los papás de Jesús al templo cuando lo fueron a consagrar? Llevaron 2 palomas, eran pobres. ¿Por qué? Porque una paloma, ¿dónde la compra usted? No, usted la puede coger en cualquier lado. Las palomas, bueno, a algunos les tienen miedo, otros les tenemos asco, pero las palomas se agarran en cualquier lado. No hay una fábrica de palomas, no hay un criadero de palomas, las palomas están por cualquier lado. Es decir, la persona la puede capturar. Y vean lo que está pasando. Estas personas estaban haciendo negocio con la necesidad de la gente. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Que en esa época pasaba eso? ¿Ustedes pueden imaginarse que hubiera gente que se aprovechara de la necesidad del otro? A Jesús le aira eso por una razón. La religión pone muros donde Dios había construido puentes. Muy buenos para poner muros. Entonces, no, ¿saben qué? Para acercarse a Dios, toca arreglar la vida. Porque usted, no así, no. La gente me dice, no, Miguel, es que imagínense, en la iglesia están llegando pecadores. Yo no conozco gente de otro tipo, la verdad. Pero entonces, por favor, arregla tu vida y todo para que ahí sí vengas a adorar a Dios. No, eso le está yendo mal, seguro, porque no ha ofrendado. Eso tiene que ponerse al día con sus diezmos. Pilas con él, pilas. Usted es pura gastando plata ahí en conciertos y porquerías. Pilas con eso. Pilas porque no se va a poder acercar a Dios, pues. El Señor le está hablando a alguno aquí. No, con esa voz que tiene, no, hermano. Y con esa voz viene a cantar a Dios. No. Y ladrillos, y ladrillos, y ladrillos. Y si eras pobre, ahora ya no podías acercarte sin comprar lo que antes podías obtener gratis. La religión le encanta poner muros, construir muros para que la gente no se acerque a Dios. Queremos, dice Jesús, vamos hasta el otro lado del mundo para encontrar un adepto. Y Jesús le dice a los fariseos, y después de que lo encuentran, lo hacen 2 veces hijos del infierno, peor que ustedes. Les ofrecemos a la gente libertad como si fuera una carnada, pero ¿cuál libertad? Lo que viene son ta. Jesús aborrece esa forma de entender la fe. Jesús aborrece que la fe que debía ser para las personas, para bendición de las personas, se convirtió en un motivo para construir muros y que la gente no pasara. Y vean cómo lo dice, sigue la historia ahí adelante. Vean lo que dice Jesús después de hacer este acto. Dice, también les enseñaba con estas palabras. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús cita 2 textos. El primero está en Isaías, el segundo está en Jeremías. Vamos a mirar lo que dice el texto de Isaías en contexto para que ustedes tengan una idea más amplia. Porque así dice el Señor a los eunucos que observan mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de ¿dónde? De mi templo y de mis murallas. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Pongan atención a esto. ¿Quiénes serán los eunucos? ¿Saben qué es ser un eunuco? ¿Sí? Algunos no lo googleen, por favor, por su bienestar mental. En esa época, cuando los imperios conquistaban a las personas, una de las formas de ejercer poder sobre la gente era haciendo vejámenes sexuales sobre ellos, especialmente a las mujeres, pero también a los hombres. Las abusaban, las violaban, y a los hombres
a los que eran los con mayor conocimiento, con mayor capacidad y todo eso, ¿saben qué les hacían? Les volaban las joyas de la corona, los castraban. Eso es importante, porque significa, obviamente, que un eunuco no podía tener hijos. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? A ustedes van a tener un nombre, porque ese es el punto. Cuando no puedes tener hijos, tu nombre se pierde, ¿verdad? Van a tener un nombre grabado en mi santo templo, y eso les será mejor que muchos hijos e hijas. Qué bello, ¿no? Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría. ¿En dónde? En mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. ¿Y saben qué significa todos en el hebreo original? Todos. Todos. ¿Qué habían hecho estas personas? Habían convertido su religión en algo tan pequeño cuando Dios quería extenderlo. Porque vean lo que dice el texto bíblico en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, respecto a los eunucos, por ejemplo. No podrá entrar, estas son las leyes, no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga aplastados los testículos o mutilado el pene. Aquellos de ustedes que les gusta leer la Biblia como por el versículo del día, ¿se imaginan que les salga esto en el devocional? ¿Qué ora uno después de esto? ¿Sí? Pan diario, ahí va. Alguna vez alguien me ha preguntado, siempre me gustaría ver la cara de la persona: Miguel, ¿cuál es tu versículo favorito? Y yo por molestar le digo, Deuteronomio 23:1. ¿Y qué dice? Yo, léelo en la casa. Siempre me gustaría ver qué hace la persona. Voy a ver qué dijo el pastor. Y lo abre. Bueno, en fin, entonces, vean lo que decía el texto: no podrá entrar, es decir, un eunuco, según las leyes del Antiguo Testamento, no podía pertenecer a la asamblea de Dios. Pero desde el Antiguo Testamento, en Isaías, Dios está diciendo: ¿saben qué? Esa regla ya no va a funcionar más. Porque un eunuco que decida estar bajo mi ley, un eunuco que decida seguir el pacto del Señor, va a ser aceptado dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué habían hecho estas personas? ¿Dónde estaban vendiendo? En el lugar donde llegaban las personas extranjeras. ¿Por qué? Porque la religión limita lo que Dios se propone expandir. Es como un balde. Fluye el agua del Señor. Jesús se presentó a sí mismo como el agua de vida. ¿Y qué pasa si yo dejo agua mucho tiempo en este balde? 1 año, 2 años de agua ahí en el balde, y te la ofrezco. ¿Qué te haría? En el mejor de los casos te enferma, en el peor de los casos te mata. Porque lo que debería fluir como una muestra de amor de Dios hacia todos los pueblos y todos los seres humanos, ¿sabe qué hicieron ellos? Se quedó estancada. Y cogieron su religión como esmigol al anillo. My precious. Y se quedaban ahí. Y nosotros somos los elegidos. Nosotros somos los escogidos, no como los del mundo. La fe cristiana debería ser lo suficientemente grande como para acoger a personas que tienen distintos pensamientos políticos, por ejemplo. Siempre que hablo de estos temas, digo lo siguiente: dentro de mis herejías favoritas está la siguiente. Me parece increíble que para muchos cristianos genere más pasiones el apellido Petro o Uribe que el nombre de Jesús. Y algunos están, dijo Uribe, y otros, dijo Petro. Porque si solo aman a los que piensan igual que ustedes, ¿qué mérito tienen? ¿Qué hacen de diferente? ¿No hacen lo mismo los paganos? ¿Qué es un grupo de discípulos, por ejemplo?
Cuando Jesús escogió, ustedes van leyendo los nombres, ¿se acuerdan medio de Mateo, por allá de Judas? Obviamente ninguno quiere un Judas en su vida, aunque muchos lo tenemos. ¿Se acuerdan por allá de pronto de Bartolomé, Pedro? Pero hay varios nombres que llaman la atención. Primero, había uno que se llamaba el celote. El celote, no era que era muy celoso. El celote eran los guerrilleros de la época, el grupo subversivo del entonces. Mateo era recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos. Imagínense que en ese entonces había gente que utilizaba el dinero público para enriquecerse. En ese momento pasaba eso. Es que eran muy retrógrados, pensaban de otra manera, pero en esa época pasaban esas cosas. Y esas personas eran los recaudadores de impuestos. Pedro, un pescador, eran las personas que ganaban lo del día, ¿me entienden? Ellos no tenían cesantía, CPS, pensión, todas esas cosas. Y Jesús une a esas tres personas, a un senador, a un guerrillero, a un medio paraco, y dice: vengan, síganme. Pero a la religión le gusta que todos sean iguales, que todos piensen igual. Nos sentimos cómodos con los mismos pecados. Hay pecados que decimos: oh, los pecadotes. Pero otros, está bien. La religión hace eso. Limita lo que Dios se propone expandir y queda para nosotros lo que Dios pensó para todos los pueblos de la tierra. El primer texto estaba en Isaías, ¿verdad? Y Jesús sigue exponiendo, porque el segundo texto, vamos a recordarlo, está en Jeremías. Siguiente, Javi, por favor. Dice: también les he enseñado con estas palabras, no está escrito, mi casa se le llama casa de oración para todos los pueblos, ya leímos esa parte, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ese es un término que está en Jeremías. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo. O sea, entendieron que la cosa estaba pesada, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Entonces, por lo general yo pensaba que Jesús les había dicho lo de cueva de ladrones porque estaban vendiendo en el templo. Una vez una persona se acercó a mí muy preocupada y me dijo: pastor, ¿cómo así que termina el servicio y venden empanadas a la salida? Y yo le dije: claro, es parte de nuestra espiritualidad. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces, es parte de nuestra espiritualidad. Y dice: pero la palabra dice que eso lo hacen en la cueva de ladrones. No, vamos a aplicar esa parte. Pregunta: ¿qué hacen los ladrones en una cueva? ¿Van y roban en la cueva? Se esconden después de que han cometido sus fechorías. Vean lo que dice Jeremías: pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez algunas. Roban, matan, cometen adulterio, juran con falsedad, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dice: estamos a salvo. ¿Sabe cuál es el equivalente? El que peca y reza. Muy bien, hermanos. Para después seguir cometiendo todas esas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una ¿qué? ¿Cueva de ladrones? Pero si yo mismo los he visto, afirma el Señor. Es esa mentalidad de puedo vivir como quiera. Ay, pero vine el domingo. Maltrato a todos los que están a mi alrededor, pero hago parte del grupo pequeño. Dividir la vida en dos partes, como si adorar durara 20 minutos que cantamos y no durara toda la vida que llevamos allá afuera. Eso es tener la casa del Señor como una cueva de ladrones, cuando no hay coherencia entre lo que canto, lo que oro, lo que leo, lo que escucho y lo que vivo. ¿De qué sirve
que tengas a Dios en tu boca si no lo tienes en tus acciones. ¿No es eso lo que pasa con mucha frecuencia? Yo tengo un problema como pastor de jóvenes, y es que estoy pastorando hijos de muchos que son cristianos. ¿Y saben qué hicieron muchos de esos cristianos? Vacunaron a sus hijos contra la fe, porque ellos los conocen mejor que yo. Hay jóvenes que me decían: Miguel, ojalá viviéramos aquí en la iglesia. ¿Y por qué? Porque aquí mi papá sí es buena gente. ¿Qué es lo que Jesús más reclamó de los fariseos? ¿Cómo les decía? Hipócritas. Jesús aborrece la hipocresía. Jesús nos quiere salvar de la hipocresía, porque ¿saben qué pasa? Cuando empezamos a usar la religión como una cueva de ladrones, tarde o temprano vamos a sacar a Dios de la ecuación. Lo puse de la siguiente manera: la religión prefiere matar a Dios antes que modificar su sistema. Jesús les da semejante prédica y les dice: esto que están haciendo está mal. ¿Y saben qué hacen ellos en la escena siguiente? Matemos a este man. Y el mismo pueblo que gritaba Hosana el domingo de Ramos estaba gritando: crucifícalo el viernes siguiente. Jesús podría entrar en muchas de nuestras congregaciones hoy. Jesús podría entrar en tu casa. Y si te dijera: hay que cambiar eso, esto, prefiero una religión sin Jesús, un cristianismo sin Cristo. ¿En qué momento olvidamos que nosotros somos rescatados y redimidos y dejamos que el orgullo llene nuestro corazón hasta tal punto que terminamos lastimando a la gente con esta fe tan preciosa que el Señor nos ha dado? ¿En qué momento usamos el cristianismo como un arma para chuzar a las personas en lugar de una inyección para sanar al que estaba herido? ¿En qué momento, queridos hermanos, se endureció tanto nuestro corazón? Se endureció a tal punto que Jesús viene y nos dice: ¡hey! ¡Cambien! Porque se están dirigiendo a su propia destrucción. Y decimos: no, eso es para el fin de los tiempos. ¿En qué momento, cabezones? Leemos eso Marcos, esa parte de Marcos y Mateo es para cuando se acabe el mundo. No, Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Y sabe qué no quedó piedra sobre piedra? El templo lo destruyeron en el año 70. 40 años de gracia les dio Dios. 40 años de gracia desde que Jesús dijo eso. Y estos cabezones sigan lo mismo, sigan lo mismo, sigan lo mismo. ¿En qué momento, hermano, llegamos a una clase de fe que vivimos sin Dios, que preferimos matar a Dios antes que arrepentirnos de nuestros pecados? Porque nosotros llegamos a pensar que nos graduamos de pecadores. Es decir, ya no peco más. No, yo ya no peco. Pues claro, de pronto, espero, ya no pecaba como antes, pero ahora peca en otro estilo. ¿O no? Si está escuchando esta prédica y dentro de sí está diciendo: ay, lástima que no vino mi esposo. Ese sí hubiera necesitado. Bueno, es fácil, ¿sí o no? Ver los pecados de otros. Es muy fácil. Jesús no solamente quiere salvar al mundo, Jesús quiere salvar a los cristianos. Quiere salvar a los cristianos de una fe irrelevante, de seguir teniendo una fe tipo cueva de ladrones. Yo creo, queridos hermanos, que tenemos que recordar un principio esencial, y es el principio de la máscara de oxígeno. Me explico.
Bueno, tranquilos que no me lo robé de un avión. Esto es para la nebulización de mis hijos. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en avión, ¿verdad? Y se acuerdan, entonces uno sube, esas sillas un poco cada vez más estrechas, cada vez más cómoda, una silla Transmilenio, pero bueno, entonces llega uno a las sillas y entonces ya no pasan ni siquiera videos, sino otra vez volvimos a esa rústica manera de que se para la azafata o el azafato, supondré, azafate, entonces se para ahí en la mitad y dentro de las muchas cosas que explican, entonces dicen, bueno, puede haber un salvavidas debajo de su asiento, por favor no se lo lleve a la casa, que eso es ilegal, entonces lo puede inflar, ta, ta, ta. ¿Se acuerdan del principio de la máscara de oxígeno? Si hay un momento de despresurización, máscaras caerán por encima de su silla. ¿Y cuál es el principio? Primero, póngase usted la máscara de oxígeno antes de ayudarle a los otros. Eso no es un principio de supervivencia, eso es un principio de vida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, yo he pensado, ¿qué pasaría si eso ocurriera cuando yo estuviera viajando con mi esposa y mis hijos? ¿Cuál sería el instinto? El instinto es, cae la máscara de oxígeno, se la pongo primero a ellos. Pero ¿saben qué pasaría en ese proceso? Muy seguramente yo me desmayo y no ayudo al pobre chino. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo soy el primero que necesita oxígeno para tener algún poco de noción y poder ayudar al otro. Hay muchos cristianos que empiezan a vivir la fe al contrario de cómo es el principio de la máscara de oxígeno, queriendo arreglarle la vida a todo el mundo, ¿sí o no? Ay, usted debería hacer eso. Yo ya gracias a Dios lo he superado, un poquito, pero bueno, usted debería hacer. Si usted cambiara esto, la iglesia sería mejor. Sí. No, si el pastor hiciera esto así, ay, así. Si los del equipo de liderazgo hicieran así, y somos excelentes arreglándole la vida a todo el mundo, especialmente los del segundo servicio, ustedes no. Entonces, bueno, entonces todo el tiempo estamos señalando, allá, ¿sí o no? Poniendo la máscara de oxígeno. ¿Cuál es el principio, hermano? Si usted no se la pone primero, no va a ayudar de nada. Solo hasta que sé cuánto el Señor tiene que arreglar con mi vida, hermano, yo ya no me pongo a pensar en arreglar la vida de los otros, que cada uno vea qué hace. Porque todo lo que Dios tiene que arreglar conmigo para yo ponerme a arreglar la suya, lloremos juntos si quieren, pero de ahí para arriba yo no le puedo arreglar la vida a nadie más, con toda la que yo ya tengo. Y me salen nuevos traumas cada 10 minutos que yo digo, uff. El otro día vi una película, paréntesis, que se la recomiendo, que es de Bruce Willis, creo que, bueno, la trajeron como chico. Pongan atención, me la recomendó mi esposa, no sé si quería hacerme terapia, pero, porque de verdad es una muy buena película. Es un hombre que está a punto de cumplir 40 años, todavía no, esa parte no. Me faltan 3 añitos, todavía estamos lejos y el Señor puede venir. Entonces, un hombre que está al borde de cumplir 40 años y aparece en su casa su yo a los 8 años. ¿Sí me expliqué? Su yo no es una persona, su yo es el mismo, ¿listo? ¿Qué hablaría Miguel con el Miguel de los 8 años? ¿Qué le diría a ese niño que tenía 8 años, que quería ser astronauta pero terminó de pastor? Que es casi lo mismo porque la gente vive como elevada. Nunca lo había pensado así, pero bueno. Va para Instagram, esa parte es. Y tantas cosas que me di cuenta a partir de eso. De cosas que pasan en la infancia y le quedan a uno como marcas en la vida. ¿O no? Y nosotros seguimos con la teoría de meter el mugre debajo del tapete y pensar que así limpiamos. No, lo que usted hizo fue acumular suciedad. Yo tengo que usar el principio de máscara de oxígeno.
El Señor tiene que trabajar en mí, hermano. Muchas cosas en mí. Para yo poder darle algo a este mundo que tanto lo necesita. O de lo contrario, me voy a volver como esos religiosos que todo el tiempo están señalando a la gente, que todo el tiempo están pensando que los pecados más oscuros de la historia están afuera de ellos y no dentro de ellos. Jesús te quiere salvar de esa forma de religión. Jesús te quiere rescatar de vivir la fe de esa manera. Bendito el que viene en nombre del Señor para salvarnos de este sistema tan horrible, tan tenaz, que únicamente lo hemos utilizado para alimentar nuestro ego y nuestro orgullo y no venir de rodillas delante de Él y decir: Señor, yo soy el primero que necesita tu ayuda. Cuando usas este principio de la máscara de oxígeno, te aseguro que vas a poder transformar el mundo a tu alrededor. Te aseguro, te aseguro. Porque Jesús no se va a convertir en una religión que practicamos cada fin de semana, sino, hermano, este man es mi vida, ¿me entienden? Si estoy lejos de Él, yo no puedo nada, no puedo nada. Él es mi camino, Él es mi verdad, Él es mi vida. Que dejemos de usar esta fe tan preciosa como un mecanismo de orgullo e hipocresía que Jesús tanto criticó de los fariseos. Hermanos, que Jesús nos salve de la religión y nos permita conectarnos verdaderamente con la esencia de la fe, y es que nosotros somos salvados por su gracia para bendición de este mundo. Nunca olviden eso, nunca olviden eso. Termino con una historia. Estaban en Jerusalén. Había una reunión de animales en el primer siglo, porque había sido un domingo muy agitado. Había entrado una persona y todo el mundo le estaba cantando grandes cosas. Estaban confiando que era el Mesías, pero en una esquina cerca del templo había una reunión de animales, y en el centro quien estaba hablando era el burro. El burro estaba hablando, y entonces lo rodeaban grandes caballos romanos vestidos y toda la cuestión. Había cabras, ovejas que la gente había llevado a Jerusalén porque estaba cerca la Pascua para sacrificar. No sabían que eran sus últimos momentos, pero estaban escuchando al burro, y cada vez se llenaban más y más de animales. Era casi un auditorio animalesco escuchando al burro, porque el burro estaba contando la historia. Y el burro se acercó un pollito cuando el burro estaba contando con humildad, diciendo: en realidad no es para enorgullecerme, es para la gloria de Dios. Pero les quiero decir, queridos hermanos, que cuando entré a Jerusalén, la gente me adoraba. Yo pasaba y la gente tendía sus mantos delante de mí, y con grandes ramas empezaba a cantar: Hosana, bendito el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una señora, contaba al burro, me gritó: rescátanos, rescátanos. Queridos, soy el Mesías. Con toda humildad digo, soy el centro de la historia. Y el pollito se acercó al burro y le dijo: burro, no seas tan burro. Al que adoraban no era a ti, sino al que iba encima de ti. No tengamos una religión de burro, que pensamos que somos nosotros y es para nosotros. Acordémonos que lo más importante es que cuando la gente nos vea, recordemos que a quien adoran es a Él. Oramos para terminar. Señor, yo quiero darte gracias porque tú quieres salvar a los cristianos también. Los quieres rescatar de una religión insípida e irrelevante
que construye tantos muros que incluso decide dejarte por fuera. Sálvanos de eso, por favor. Señor, que aprendamos a vivir el principio de una máscara de oxígeno, que tú quieres hablarnos a nosotros, que quieres sanar mi vida, que quieres sanar mi corazón. Tu propósito no es que seamos los arregladores de la vida de otros, sino que vengamos a ti y esa gracia nos transforme, Señor. Gracias por tu amor inagotable, por esa bondad que nos sigue persiguiendo, que sigue insistiendo y diciendo: no conviertan esto en una religión insípida, no conviertan esto en un muro cuando fue un puente, no conviertan esto en un balde donde se estanca el agua de vida, sino que sea un tubo donde fluya la gracia del Señor. Ayúdanos a vivir así, te lo pido, Señor. Que no tengamos una Semana Santa, sino una vida santa, una vida que te refleje a ti, Señor, que te honre a ti, no solo cuando estamos aquí cantando, escuchando juntos, sino con ese amigo en los negocios, con el esposo, la esposa cuando hay conflictos, con los hijos cuando no los entendemos, en las decisiones que tomamos con nuestro dinero, con nuestra sexualidad, en las decisiones que tomamos respecto a nuestros sentimientos. Ayúdanos a adorarte allá afuera. Que esto no sea una cueva de ladrones, sino una casa de oración. Que esto no sea el lugar donde nos refugiamos después de cometer cualquier cantidad de atrocidades afuera, sino que sea el lugar donde todos los pueblos pueden venir a adorar al Dios verdadero, donde todos, rotos y necesitados, podemos venir y exaltarte a ti, Señor. Gracias por tu amor inagotable. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie, queridos hermanos. Vamos a cantar juntos y de esta manera terminamos nuestra reunión. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso.
gracias por tu infinito amor. Dejamos este inicio de semana en tus manos. Dejamos el resto del domingo en tus manos y sigue hablando a nuestro corazón de la forma en que tú quieras. Amén. Bueno, querida iglesia, Dios los bendiga. Feliz domingo.